Muy bien, muy buenos días, sean todos bienvenidos. Para mí es un honor poder estar en este día que ha sido tan esperado y además un gusto pleno en poder ser la encargada de darles la bienvenida por primera vez a Ateneo, nuestro Centro de Estudios Culturales. Ha sido un hermoso proyecto que se ha puesto en marcha hace varios meses y que ha reunido a personas de Cochabamba de diversas generaciones, con diversas profesiones, pero con un mismo interés y único además, aportar a la cultura en Cochabamba. Este grupo se ha venido reuniendo una vez a la semana, 2 veces a la semana y poniendo de nuestro tiempo, nuestra disposición y sobre todo nuestras ganas de aportar, es que hemos logrado poner en marcha este que ahora es el centro que ustedes conocen, que ha sido fundado el 31 de mayo. Es el Centro de Estudios Culturales Ateneo. Hoy estamos de fiesta, si bien no estamos vestidos de gala, sí estamos de fiesta porque abrimos oficialmente las puertas de Ateneo para poder recibir a personas que como ustedes gentilmente hoy se han dado cita, puedan darse cita todos los domingos últimos de mes, el último domingo de cada mes, para poder tener una charla que hemos denominado conversatorios de raíz, y que consiste nada más que en un encuentro para poder hablar con personas destacadas sobre temas ya establecidos durante la semana y poder enriquecernos todos, no solamente con conocimiento, sino además, sobre todo, darle alimento a nuestra alma. Así que ese es, en muy breves líneas, nuestro Centro de Estudios Culturales Ateneo. Quiero decirles que arrancamos hoy con la génesis de Ateneo para contarles acerca de nuestro centro y hemos preparado algo muy bonito que tiene expositores de muy alta calidad y que además ha previsto una escenificación para poder hablar de los antecedentes que han dado inicio a este centro cultural. Yo quiero agradecerles a todos por estar aquí, pero de especial manera nos honra la presencia de autoridades universitarias, de ex autoridades departamentales, de académicos destacados y de representantes de diferentes instituciones y algunas otras personas que están aquí que forman parte de un comité asesor. El centro ha querido conformar con grandes personalidades, académicos, profesionales destacados, tanto, lo decíamos, jóvenes como adultos, personas mayores, si se quiere, todas las generaciones, pero que sean personas destacadas de nuestro medio para poder ser un comité asesor y se pueda tener a los mejores expositores en nuestros conversatorios de raíz una vez al mes. Habíamos nacido con la idea de hacerlo cada domingo, 4 domingos al mes, todos los domingos, pero sabemos que hay que ir pasito a pasito y el primer paso va a ser hacerlo cada último domingo de mes. Así que no les digo más, vamos a comenzar con lo que es esta dramatización ambientada en la Cochabamba de los años 70. Estará a cargo del Grupo de Artes Escénicas Déjà Vu, dirigido por Gunter Rebollo, que es parte del directorio también de nuestro Centro de Estudios Culturales. Tiene más de 19 años de trayectoria este grupo, especializándose en la recreación de temáticas relacionadas con la historia. Ellos han participado en escenificaciones, alegorías, danzas, documentales, películas y videoclips en Cochabamba. Son muy conocidos, son como nuestros grandes representantes que tenemos en la ciudad. Han participado en diferentes eventos en Oruro, en Samaipata, en Potosí y en Yacuiba. Para nosotros es un gusto que Gunter sea parte del directorio y más nos agrada que hoy podamos arrancar así. Les pido que le demos un fuerte aplauso y disfrutemos de la dramatización ambientada en los años 70. Yo creo que tenemos que recordar siempre todas las cosas importantes que ha pasado en nuestra ciudad. En nuestra tan linda ciudad. Efectivamente. ¿Qué le parece el clima últimamente? Hoy está hermoso, especialmente en este lugar, está realmente hermoso. Y por la época, ¿verdad? Oh, Vicente, ¿cómo está? Me detuve admirando este bello paisaje, esta hermosa naturaleza. Wilder Roberts. Siga, por favor. Ahí viene también. Qué gusto. ¿Cómo ¿Qué están? tal, Buenos Oscar? días. ¿Cómo está?
Perdón la tardanza. Estábamos recopilando la información que necesitamos para nuestra reunión. Así que gracias por... Claro que sí, es muy importante. Espero que hayan hecho su trabajo de investigación. Así es, hemos traído algún material. Estamos en vísperas de lo que es la efeméride, septiembre, ¿no es cierto? Efectivamente, esa tan importante para nosotros. Nuestro tema tendrá que ser entonces, efectivamente, Cochabamba, ¿les parece? Cochabamba, claro. Me parece muy bien. Claro que Un momento, que listo. Muy bien. ¿Quién propone el primer tema? ¿Qué han preparado? Bueno, yo tengo aquí el himno a Cochabamba. Me gustaría leerlo. Es tan importante, tan lindo, que creo que debemos recordarlo. Muy bien, claro que sí. Y dice así: brilla el sol de septiembre radiante, reflejando la gloria inmortal del gran pueblo que firme y constante fue el primero en la lucha marcial. Libertad de tunar y en la cumbre, y a su solio por siempre fijó la cadena de vil servidumbre. Cochabamba esforzada rompió. De sus hijos el noble ardimiento, su altivez y denuedo sin par, despertaron el bélico aliento de 100 pueblos que van a luchar. Suena entonces el grito de gloria y se enciende la guerra por fin. Su jornada de eterna memoria son Aroma, Ayacucho y Junín. Sus proezas la fama pregona de una en otra apartada región, y sus timbres, recados, blasones, ley, deber, patriotismo y unión. Nuestros padres tenaces lucharon anhelando un grandioso ideal, y una patria feliz nos legaron con el nombre de un héroe inmortal. Y ese nombre que el mundo venera, que es emblema de patria y honor, resplandece en su hermosa bandera entre rayo de luz y esplendor. Cochabamba, la enseña bendita, ya flamea magnánima y fiel, el valor de su pecho palpita y en su frente se ostenta el laurel. Que el gran pueblo que habita esta tierra, siempre amena, florida y feraz, es tremenda y terrible en la guerra, justiciero y clemente en la paz. Oh, ¡Qué lindo! El himno. ¿Cuántas veces no nos detenemos a escuchar la letra y todo lo que significa, ¿no es cierto? Hay historia, hay también proclama la naturaleza, que es tan propia de nuestra región. Hay tantos aspectos. ¿Y quién la habría escrito, no? Bueno, creo que... Aquí yo tengo justamente el dato de quién escribió Muy bien. tan hermosa letra del himno a Cochabamba. Muy bien. Fue don Benjamín Pío Blanco. Exactamente. Fue un cochabambino que nació el 29 de diciembre de 1832 a la familia de don Pío Blanco y doña Magdalena Unzueta. Venía de una genealogía de militares y funcionarios de la antigua administración española. Algunos incluso fueron parte del ejército realista. Qué ironía, ¿no? De Claro los realistas, pero él, descendiente, escribe el himno. Muy bien. En contra de los ideales independentistas. Él fue abogado y poeta, correspondiente de la Real Academia Española y cancelario, o sea, rector, de la Universidad Mayor de San Simón en 1896. Colaboró en diarios y revistas, destacándose por su obra poética de temática festiva, religiosa y patriótica, sobre todo por la letra del himno a Cochabamba, que en realidad se trató de la canción patriótica a la Guardia Nacional. La compuso en 1903, cuando se desempeñaba como presidente del Consejo Municipal.
La música que acompañó su letra la compuso don Teófilo Vargas. Oh, afamado, el quillacolleño, Así claro, es, sí. quien falleció poco después de presentar el himno ese año, en 1903. Qué cosa más interesante, muy pero interesante esperen, lo que- en lo que estuve leyendo, ya que mencionas que es blanco, ¿no es cierto? La familia, claro que sí. Hay una personalidad actual en nuestro tiempo que se viene también mostrando muy activa en nuestra sociedad. Hablamos de Virginia Blanco Tardío, ¿la conocen? Claro que sí. Claro, claro. Sí. Ella es una catequista y militante muy activa de la Acción Católica. La conocemos desde muy pequeña. Ella estaba siempre consagrada a lo que era la actividad de catequesis. Hacía catequesis para niños, para adolescentes, hasta para mayores, ¿no es cierto? Se iba por las regiones del campo, muy cerca también de la proximidad de sus posesiones. La familia estaba, entiendo, cerca de Moyorina, también tenían Claro, tierras, sí. claro que sí. Y entonces ella estudió en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Ella, en 1954, de acuerdo a mis apuntes, desarrolló la obra llamada Cocina Económica para la Gente Pobre. En 1958, los comedores sociales. Y más tarde, en su propia casa, abrió los comedores populares. Hace unos años, en el 62, fundó el Grupo de Oración y Amistad con el jesuita Padre Julián Sayos como asesor. Bueno, como verán, blanco. Estamos viendo cómo ellos también hacen tanta actividad. En este caso, una niña, Virginia, señorita ya, que sigue una vida de santidad y estudió en el colegio El irlandés. colegio irlandés, Sí. qué lindo. Bueno, creo que tiene alguna anécdota, Sí, Vicente. por supuesto, sí. Mi mamá me contaba lo siguiente. Bueno, Virginia desde niña se consagró a la religión católica y era muy simpática y tenía muchos pretendientes. Seguramente. Pero no quería recibir a ninguno, quería consagrarse a la religión. Entonces, un pretendiente que quería hablar, por lo menos con ella, para poder visitarla se disfrazó de sacerdote. Pero lo descubrieron y ni así lo recibió. Imagínese disfrazarse de sacerdote para verla. Apuntemos entonces, Virginia Blanco con acción en la sociedad. Muy bien. Ella estudió, como decíamos, en el colegio Esclavas. Sí. Colegio irlandés. Yo tengo algo aquí al respecto. El colegio irlandés, el obispo de Cochabamba, don Julio Garrett, solicitó la creación de un colegio de niñas donde se implanten clases en inglés. Oh. Es que quería equilibrar la influencia que estaba teniendo una iglesia protestante, la metodista, que enseñaba en inglés en el Instituto Americano. Claro, yo recuerdo inclusive que los sacerdotes llevaban a los niños para apedrear al colegio Instituto Americano. Eso me contaron de La Salle, claro que sí. Sí. Decidieron llamar Colegio Católico Inglés, pero luego se popularizó como irlandés. Sí, sí. ¿Por qué corrió la voz de que vendrían religiosas desde Irlanda? Sí. Eso nunca pasó. Y finalmente trajeron hermanas desde Buenos Aires. Llegaron el 23 de agosto de 1926. En febrero de 1928 se realizó su instalación en una casa antigua, ubicada en la Plaza del Granado, Exactamente, sí, ahí. que fue cedida por las organizaciones, por las hermanas carmelitas descalzas. Como iba creciendo el colegio, en 1957 les ofrecieron una finca denominada La Granja, en zona de La Moyorina. Compraron la propiedad el año 1958, pero recién en 1966 se puso la primera piedra para la nueva edificación. En 1969, la institución educativa cambió de nombre a Esclavas del Corazón de Jesús, y así se hicieron propietarias de gran parte, incluso del Cerro de San Pedro. Moyorina, en el San Pedro, así es sin duda una hermosa comarca, ¿no es cierto? Aunque está siendo poblada rápidamente, actualmente ya hay urbanizaciones por aquí, sí. Originalmente les comento que se llamaba el Algarrobado. Esta venía a ser las tierras que compró Garcí Ruiz de Orellana, el primer español que se asentó en el Valle de Cochabamba. De todas maneras, otro de los Blanco, miren la coincidencia, Federico Blanco incluye estas definiciones en el diccionario geográfico.
La serranía de San Pedro se extiende de sur a norte al este de la ciudad, desde la laguna Lalay hasta el río Rocha. En sus faldas se encuentran los suburbios llamados Cuadras y Muyurina. Muyurina, del quechua, significa lugar para dar la vuelta. Oh, Muyu de mareo también, ¿no es interesante, cierto? claro, debe ir de mareo. La Muyurina. Hay muchas cosas que se vienen Claro que haciendo. sí. Aquí en la zona, recientemente ha salido una publicación con respecto a una iniciativa de los habitantes de la zona, Así ¿no es es. cierto? Esperen, Sí, sí, sí. esperen. Sí. Es esta, yo tengo aquí. Esta zona, como escuchábamos, ha sido expropiada y vendida en parte a las religiosas. También ha merecido un esfuerzo reciente relacionada con la flora. Escuchen esto, es muy interesante. Bajo la dirección del doctor José Márquez, los denominados amigos del Jardín Botánico, como Juan Urquidi, el padre jesuita Juan Cañigueral, el poeta Freddy Ayala Vallejos, Pereira, Barrientos y otros, iniciaron el Jardín Botánico en el acceso hacia la antigua propiedad de los Blanco, justamente. Están viendo de preservar y reforestar el predio con jarcas, molles, taras, algarrobos y cactus nativos. Qué bueno Será un sería. esfuerzo grande que debemos todos colaborar para su preservación. Claro, Sin y duda. ojalá que, Así que es. permanezca así por Ojalá que muchos años y permanezca décadas para más. las próximas. Oh, sí, Pero jardín además, botánico. yo creo que ese jardín botánico debe denominarse Martín Cárdenas. Oh, sí, sí, sería muy buena idea. Y yo recuerdo que cuando estaba comenzando mi labor de periodista en el diario El Mundo de Cochabamba, en el año 1960, el 18 de marzo, la Organización de Estados Americanos confirió a Martín Cárdenas la primera medalla agrícola interamericana en su categoría más meritoria de enseñanza y de investigación científica. Eso fue el 18 de marzo. 10 días después, el 28 de marzo de ese año de 1960, hace 10 años, Martín Cárdenas llegó a Cochabamba y el director del periódico me dijo: Carlos, usted vaya a cubrir esa llegada, haga la nota. Y tuve así el privilegio de presenciar la llegada de Martín Cárdenas a Cochabamba y el gran recibimiento que se le hizo en esa ocasión. Además, ya en el salón de actos de la prefectura, donde hubo el acto en su homenaje, también entrevisté a Martín Cárdenas y lo más importante que él dijo, que se publicó al día siguiente en el periódico, fue lo siguiente: admiro a Bolivia porque físicamente ofrece un paraíso. Si la tradición ha olvidado el conocimiento de dónde se encontraba el paraíso, yo puedo afirmar que el paraíso se encuentra aquí, en Bolivia. Oh, Qué qué lindo, lindo, qué realmente lindo. sabio. Admiro a Bolivia porque me ha brindado la más bella naturaleza de todo el mundo para hacer mis trabajos de investigación científica. Muy lindo. Ojalá las generaciones futuras preserven esta naturaleza tan Ojalá. bella. Ojalá. Muy bien, sí. Qué honor el suyo, Vicente, de hacer esta Sin entrevista duda, tan sí. importante. Sí, realmente muy interesante. Yo estuve en 1962 precisamente en Suiza Ajá. y me llamó mucho la atención, me dijeron ven a la embajada. Y fui allá, le hicieron un recibimiento, ustedes no saben cómo, a Martín Cárdenas, medallas, es decir, algo realmente fabuloso. Para mí como cochabambina era realmente emocionante Sí, que claro. uno de mis compatriotas esté recibiendo un homenaje tan grande y lo trataban ni que a un presidente en el mejor cargo, mejor, realmente algo emocionante. Claro. Muy bien. Me están haciendo recuerdo a algo que leí acerca del tema de los extranjeros, el reconocimiento que se hace. A veces uno no es profeta en su propia tierra, ¿no es cierto? Sin embargo, hablando de los blancos y los riberos y la zona de la Muyoría, esperen que les encuentro algo que escribió Germán Rivero Torres, el profesor importado.
Gracias a los vínculos que estableció don Juan de la Cruz, propietario en esta zona, en la población de Tacna con gente distinguida de valer y de preparación intelectual, pudo conocer al pedagogo alemán Eugenio von Beck, a quien logró persuadir que viajara con él a Cochabamba, con el propósito de que educara y formara a sus dos hijas. Una vez instalado en esta ciudad, con severa metodología teutónica, pudo modernizar los sistemas educativos de entonces. Establecieron el Colegio 2 de Mayo, bajo la dirección del profesor importado. Las familias de Juan de la Cruz Torres, Benjamín Blanco, Mariano Virreira, Antonia López González de Prada, Melchor Urquidi, Ramón Rivero Sócrates Torrico y Modesto Lavallén. Qué cosa más interesante. Qué interesante. Es tantos nombres que nos da Cochabamba, Sí, tanta gente. tanta actividad intelectual, la industria, el arte. Qué lástima que se vayan perdiendo en el tiempo. Sí, realmente. Da mucha pena cuando se pierden los libros, cuando uno no sabe quiénes son los autores, dónde están. Una vez estuve haciendo precisamente en Rotary Club, quise hacer una exposición de los libros de autores rotarios. Fue realmente para mí muy importante, emocionante, el poder buscar a los autores rotarios. Claro. Me fui a la secretaría, allí no tenían cardex, no sabían quiénes eran. Y bueno, preguntando a unos y otros, llegué a encontrar a algunos de los grandes escritores, realmente, y para mí fue emocionante, pero como les digo, a veces muy, muy triste. Entonces se me ocurrieron estas palabras mientras esperaba a uno de los autores. Y dice así: libros, autores, biografías. Ando tras sus huellas perdidas. ¿Dónde encontrar datos? El viento del tiempo implacable ha borrado las huellas. ¿Dónde están aquellas letras danzarinas que se unían en arpegios para cantar al amor, a la historia y a la vida? Cual hojas llevadas por el tiempo, las huellas se borran. ¿Quién sabe dónde están? Pensamientos, versos, autores, ¿dónde están? Es el tiempo implacable, cual el viento no perdona. Barre, arremete, destroza. Hojas frágiles, arrancadas de los árboles que se niegan a caer, flotan desesperadas, cual libros que se niegan a morir. Muy bien. Qué lindo, Carmencita. Muchas gracias por compartir tan hermosa poesía. Ojalá que en el futuro exista un lugar donde todo este material pueda ser recopilado para que nuestras futuras generaciones puedan gozar de todo esto a perpetuidad. Realmente, y cuidar mucho, mucho los libros. Esperemos que así sea. Gracias. 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 Muy bien, una vez más le vamos a agradecer al grupo Déjà Vu, que está dirigido por Gunter Rebollo. Lo reitero, parte de nuestro directorio. Hemos tenido una dramatización de la Cochabamba de los años 70 y por supuesto que hemos podido descubrir datos muy interesantes para quienes no los conocían y ha sido de verdad para nosotros un lindo momento. Muchísimas gracias, Gunter, gracias a todo el grupo Déjà Vu. Mientras nos vamos acomodando, les quiero dar algunos datos importantes. Lo primero, pedirles por favor que coloquen su celular en silencio para que no vayamos a interrumpir las exposiciones. Y en la parte de atrás tenemos la posibilidad de que se sirvan un cafecito, un matecito, algunas galletitas, si es que desean hacerlo, gracias al hotel que nos acoge en este salón, que es el Salón Mandala.
Entonces, si quieren hacerlo, está a disposición en la parte de atrás. Otro dato importante que me han enviado es que para la gente que está siguiendo lo que ocurre en la Amazonía, que es parte de lo que tenemos como la tristeza para todos los bolivianos, decirles que se está acopiando ayuda en la Plaza de las Banderas hoy, domingo. Entonces, si tienen tiempo, alimentos no perecederos y otro tipo de elementos que ya se han distribuido en diferentes grupos, es lo que se necesita, así que si pueden llevar la ayuda, por favor, para la Amazonía, para la Chiquitanía, sobre todo, en la Plaza de las Banderas. A continuación, después de haber tenido esa dramatización de la Cochabamba de los años 70, vamos a invitar a quien también es parte de nuestro Centro de Estudios Culturales, Ateneo. Además, es un reconocido profesional en Cochabamba, tiene un currículum muy amplio y además es una persona que de verdad ha enriquecido mucho a nuestro centro desde la primera reunión. Quiero invitar a pasar, por favor, al doctor Augusto Villarruel. Él es abogado, magíster, además docente universitario y un hombre por demás apasionado por la cultura, apasionado por la historia y con quien hemos tenido enriquecedoras tertulias en cada reunión, así que lo invitamos a pasar porque él va a ser solicitado además. Él va a ser además la persona que pueda dar a conocer algunos antecedentes históricos que dan lugar, lo decíamos, a nuestro Centro de Estudios Culturales Ateneo. Distinguido público, representado por dignas figuras, cultores del saber humano. Tenemos literatos, docentes universitarios, abogados, médicos, escritoras. Voy a esbozar muy rápidamente aquello que nos inquieta, de cómo llegamos a organizar el Centro de Estudios Culturales, que es un Ateneo. Está en la historia. Está en la escuela pitagórica del siglo V, en la Grecia antigua, Atenas. Y fue allí donde el maestro Pitágoras había reunido a personas que querían cultivar el razonamiento y explicar, ¿no?, las razones de aquella existencia que vivía Atenas en ese instante. Pitágoras era uno. Tras de él habían 200 filósofos en Atenas. Indudablemente, este personaje, voy a ser rápido porque podemos hablar mucho de él, empezó a manejar el pensamiento respecto a interpretar la realidad en los niveles geométricos. Para él el número perfecto era el 10 y se presentó con un triángulo. Pero no solo allí estaba el asunto, sino el querer explicar la razón de la existencia de una realidad. Y lo hizo a través del número y mediante el símbolo. Qué difícil es interpretar el símbolo. ¿Cuánto no quisiéramos interpretar el friso superior de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, que es una escritura simbólica, ideográfico-simbólica, que está todo un pensamiento de un pueblo que se ha perdido en la historia, que ni su nombre corresponde a la cultura? Esa. Para salvar el problema se le ha puesto Tiahuanaco, un término quechua, se perdió. No vamos a entrar a ese punto. Entonces, la escuela pitagórica dio lugar a que haya una serie de reglas, muy rápido voy a referir,
Ejemplo, los discípulos deberían mantener el silencio y escuchar al maestro durante 3 años. Y había el problema ya de cuidar la salud para el intelecto. Y está en el pensamiento de Pitágoras. No consumo de carne roja, ni tampoco mucho vino. Cosas interesantes en aquel momento. La escuela pitagórica, después de haber existido alrededor de 20 años, se desintegró. ¿Por qué? Porque Pitágoras cometió un error. Quiso mezclar la filosofía y la religión con la política. Y ahí surgió el gran problema de la dictadura, la tiranía, la democracia. Pitágoras a un lado. Parece que las cosas perviven en el pensamiento contemporáneo, en aquellos que no tienen idea de lo que es la ciencia política, en aquellos que manejan el oportunismo como la actitud política en la función de gobierno. Muy rápidamente, en aquella Atenas clásica que se ha denominado el siglo de oro de Pericles, irrumpe Sócrates, el gran maestro. Pero Sócrates, el pregonador de la filosofía de las virtudes, de la justicia y de aquella formación de la juventud, un poco quiso separar el carácter mitológico. Se lo condenó porque estaba pervirtiendo a la juventud, que no era verdad aquello. Se lo condenó a beber cicuta, caramba, para morir. Pero Sócrates tenía algo interesante, la pedagogía del conocimiento filosófico en las plazuelas, en las calles, donde los jóvenes, la ciudad ateniense, podía escuchar las disquisiciones filosóficas del gran maestro, y uno de sus alumnos fue Platón. Platón, que fue quien escribió el pensamiento socrático, porque Sócrates, igual que Mahoma, igual que Cristo, no escribió libro alguno, tampoco Buda lo hizo, fueron sus discípulos. Eso hizo Platón. Pero Platón decidió organizar un centro cultural y le llamó la Academia, en honor al dios Academos, que estaba en el bosque de Academos en Atenas. Y es en esta escuela o este centro de estudios de filosofía, la Academia, en que se va a cultivar ese pensamiento todavía no comprendido hoy, que la idea es fundamental para conocer la esencia de las cosas. Y alrededor de aquello giró el pensamiento platónico, que conoció a Pitágoras y también se cree que formó parte de su escuela. Para Platón la dominante es el mundo de las ideas. Él fue el creador de un imaginario que se denomina el topos Uranus, donde está el arquetipo y la esencia de lo existente, y donde el alma conoce, desprendida del cuerpo, la esencia misma de las cosas. Y cuando vuelve el alma y se reencarna, no conoce, sino solo recuerda lo que conoció en el topos Uranus. En fin, una filosofía extraordinaria que algún momento la vamos a exponer acá con otros intelectuales. Pero Platón tuvo un discípulo, Aristóteles. Aristóteles volcó la figura del pensamiento platónico. Él dijo, no hay topos Uranus, no hay arquetipo de la verdad en el topos Uranus. La esencia de las cosas está en la misma realidad existente del hombre. Entró entonces a la filosofía objetiva y fue la base del conocimiento científico posterior. Estamos hablando del conocimiento científico
no contemporáneo. Estos filósofos no solo son para repetir, sino hay que encontrar, en Pitágoras, por ejemplo, que fue el impulsor de la lógica simbólica y después de la matemática simbólica. Aristóteles, un hombre múltiple, y aquel jardín tan hermoso semejante a este, el Liceo, enseñaba, no en esta forma o esta actitud un poco, diríamos, pesada, no, caminando fue su enseñanza de la filosofía. Estos grandes cultores luego iban a influir en la pre-revolución francesa, cuando van a surgir una serie de grupos culturales, de los que formó parte Rousseau, D'Alembert, Montesquieu, Diderot, en fin, aquellos pensadores que luego van a crear el nuevo pensamiento constitucional y el nuevo pensamiento político que fue la gestora intelectual de la Revolución Francesa y que ha llegado a Bolivia. Nuestra Constitución es hechura del pensamiento francés, lo mismo que las constituciones de Latinoamérica. Por eso cuando alguien dice, hemos elaborado una Constitución, la única en la historia, falso. Las 20 constituciones que tiene Bolivia no tienen más que la fuente del pensamiento francés. Estos grupos culturales habían dado lugar a una revolución en el pensamiento. Ya llegando a Bolivia, un poco por el tiempo, repatriado fue Bartolomé Mitre, un argentino, un escritor que le cautivó enormemente el Illimani, y escribe una novela, Soledad. Bartolomé Mitre organizó el Centro de Estudios Literarios, y en este Centro de Estudios Literarios se reunía la gente un poco semejante a lo que hemos visto hace un momento, en un conversatorio extraordinario, diálogo, etc. ¿Para qué? Para construir un pensamiento, que queramos o no, lo que han dicho, coadyuva en nuestro esquema mental y en la posible creatividad del pensamiento. Hubieron otros grupos, sería un poco difícil enumerar todo aquello. En el lugar donde está el salar más grande del mundo, denominado Uyuni, ha de surgir un grupo cultural, estamos hablando del año 1900, impulsor ¿de qué? De la literatura, poesía, novela, cuento, filosofía. No hay que olvidarse que la cultura es formadora del ser interno. De lo contrario vamos a encontrar esa rudeza al hombre áspero que no se ha formado en la ductilidad que significa el leer el pensamiento literario, sea poesía, novela, cuento, etc. Va a aparecer en La Paz otro centro de cultura literaria se denominó. Estimuló mucho, pero en Potosí un grupo de poetas, literatos, novelistas, en fin, organizará Gesta Bárbara, que han hecho renacer no hace mucho, con motivo del recordatorio de Carlos Medinaceli de sus 100 años de su muerte. Y Gesta Bárbara hoy tiene vigencia y es impulsora de la literatura boliviana. En Cochabamba, eminentes figuras van a crear un centro cultural denominado El Porvenir. Y en este centro cultural
estaba Franz Tamayo, lo máximo del pensamiento boliviano. Aquel hombre que no fue formado en las escuelas ni universidades, fue formado en la biblioteca de su padre y dio examen de abogado sin asistir un día a clases. Fue el genio. 192 de coeficiente de inteligencia, dice Dora Fernández de Naranjo en su biografía. Forma parte de este grupo Daniel Salamanca, el que después va a ser presidente del país. Derrocado en plena acción de la guerra, un hombre culto, formado, docente universitario, dictó clase en San Simón, autor del libro Economía Política. Pero también iba a estar allá, formaba parte de este grupo, ¿no? Adela Zamudio, la gran poeta, integraba este grupo junto a Tamayo. La autora que conocemos no solamente es Cubadis, no solamente es Nacer Hombre, también es Ráfagas, también es Dejar al Suicida. Felizmente hoy tenemos la poesía completa de ella. Tenemos otro libro de cuentos y otro libro de sus novelas. En Adela Zamudio, cuando leemos su poesía, encontramos la filosofía existencial, algo que estamos trabajando ya muchos años, y a ver algún día sale esto. Para no cansar al público, también integró Sara de Ugarte, el grupo El Porvenir, doña Elena Arce, todas ellas cultivaban la literatura. Finalmente llegamos a Eudiano. Estamos hablando del año 1962, cuando un caballero, un mecenas, yo le llamaría, un mecenas, ¿no?, de la cultura, don Vicente de Córdoba. Aquel hombre perdió en un accidente de tránsito a sus dos hijos, ¿no? Uno Eudio y la otra Neva de Córdoba. Y al morir, Lloyd Aéreo Boliviano, que era la línea de ese instante, indemnizó a don Vicente de la muerte de sus hijos, indudablemente irreparable. Don Vicente dijo: ¿qué voy a hacer con este dinero? Debo hacer un centro filosófico, un centro de cultura. Compró el lote en la calle Colombia, Tumusla y Tarapacá, en la media cuadra. Pero el caballero tuvo, don Vicente, aquí no lo vamos a olvidar, tuvo ese ingenio de plasmar en la arquitectura de Eudiano toda la simbología de las religiones del mundo, todos los elementos simbólicos de la filosofía y también elementos simbólicos de la ciencia. De tal manera que cuando uno estaba entrando a Eudiano, caramba, estaba atravesando por un escarabajo que era un símbolo importante en la cultura egipcia. Y al entrar en la portada decía: Nocete ipsum, conócete a ti mismo. Aquel dicho inmortal de Sócrates, que si comprenderíamos su magnitud filosófica al conocernos a nosotros mismos, no vamos a hacer daño a los demás. En el fondo, Eudiano tenía jardines semejantes a estos, los que han conocido. Están presentes acá el doctor, que ha sido uno de los miembros de Eudiano, estoy viendo otras personas. En este local tan hermoso que era, ¿no?, arrancó con una serie de conferencias, siempre en tres áreas: ciencia, filosofía y religión. Nos separamos de la política partidista. Muchos partidos nos buscaban para ocupar la tribuna de Eudiano. No les permitíamos, para no desintegrar, para no generar encono. Quién sabe, tal vez algún día vamos a tener la madurez de lo que significa ser un político. Nos falta todavía madurar. De esta manera,
En Eudiano disertaron eminentes figuras. Un disertante permanente de Eudiano fue el sabio boliviano, que lo han referido las distinguidas expositoras, el doctor Martín Cárdenas. Y Cárdenas tenía unas cualidades impresionantes, ¿no? 11 en punto, empezaba como hoy la conferencia en Eudiano. Menos 3 minutos, no estoy exagerando, estaba entrando el doctor Cárdenas, directo, ¿no?, a exponer su conferencia. 12 en punto, no sé si tendría pues el reloj biológico, ¿qué sería, no? 12 en punto estaba saliendo. ¡Qué hombre más culto! Como director que fui en la última etapa de Eudiano, yo lo he visitado mucho para organizar sus conferencias, ¿no? Y él me decía, el hombre que no lee por lo menos 50 páginas al día se va a alejar y no va a comprender la realidad. Y Cárdenas era eso. En el living, en el segundo piso, caramba, cuando entrábamos teníamos que entrar con calma porque había libros aquí llenos de libros, los estantes, sin embargo, estaban en el suelo. Cárdenas es autor de una serie de libros que seguramente no los vamos a encontrar. Amenidades biológicas, por ejemplo, es una obra cumbre con sus aportes a la genética vegetal, con sus aportes a la clasificación de la papa, con sus aportes a los estudios de las diversas plantas en el país, etcétera, etcétera. Hace un momento que me recordaron cuando hablaban ustedes del doctor José Luis Márquez, que vivía por ahí, gran amigo del doctor Martín Cárdenas. Él lo enterró. Conferencistas de la magnitud del sabio físico Pietro de Angelis, doctor en física, docente de la Universidad Mayor de San Simón. Eran disertantes de esta tribuna libre del pensamiento. A la vez estaban figuras que resaltaban como el ingeniero Erich, ¿no?, Rolón Anaya, genetista, con una serie de aportes al conocimiento científico en el campo de la genética, ¿no?, etcétera, etcétera. Pasaron por Eudiano literatos como Fernando Díaz de Medina, Porfirio Díaz Machicado. Estuvo también el intelectual que ha escrito algunos libros importantes, Zabaleta, René Zabaleta, Sergio Almaraz, por lo menos 4 o 5 veces estuvo. Llegó un momento Eudiano que se convirtió en un centro internacional. Desde la India nos llamaban y nos pedían la tribuna. Tuvimos un gran apoyo de la prensa, como hoy también hemos podido ver, gracias a Paulita, que está dirigiendo este hecho comunicativo. Nos cooperó mucho Radio Nacional, no sé si existirá ya o no existirá, transmitía directo desde Eudiano y Radio Cosmos. De tal manera que ese saber no se centraba en aquellos jardines tan hermosos de Eudiano, sino que salía para su conocimiento a la luz pública. Hoy, Ateneo, Centro de Estudios Culturales, será la continuación de Eudiano y difundirá, promocionará la cultura, la ciencia. Y cuando digo cultura, ciencia, es amplísimo el ámbito en el que va a abarcar. Pero Ateneo, Centro de Estudios Culturales, es una alternativa. ¿Para qué? Para estimular aquella cultura que se está perdiendo en nuestro medio, aquello que no estamos queriendo cultivar, porque cultura quiere decir cultivar el saber, y cultivar el hecho creativo del hombre. Muchas gracias, les agradezco.
Gracias, de verdad para nosotros, lo reitero una vez más, es un gusto que el doctor sea parte de nuestro centro y además parte de los fundadores. Y les decía, y se han debido dar cuenta ahora, cada reunión con él ha sido prácticamente una tertulia muy enriquecedora, sobre todo para los más jóvenes del grupo. Hemos escuchado los antecedentes, hemos escuchado un poco qué ha pasado en la historia, que ha dado paso, si quieren, a que ahora estemos intentando recuperar este centro de estudios culturales y que hayamos lanzado Ateneo. Vamos a conocer de manera más profunda qué es lo que va a ser el centro, qué es el conversatorio de raíz, en qué consiste prácticamente todo aquello, con la participación de nuestro siguiente expositor, que es el arquitecto Mario Moscoso, un profesional muy conocido en la ciudad, especializado en restauración de patrimonios históricos, ex docente universitario, además de ser un ciudadano muy preocupado por la cultura. Él ha estado como uno de los pioneros, si se quiere, en arquitectura orgánica, ha trabajado en Venezuela, en España, en Argentina, y además ha sido denominado como el hijo predilecto de Cochabamba. Así que para nosotros es un gusto hoy estar aquí con él. Hay que decirlo de manera muy frontal también, ha sido la persona que ha soñado con este centro cultural, con este centro de estudios culturales, y ha insistido, ha persistido, insistido, ha convocado a mucha gente, y creo que esperamos nosotros haber hecho realidad ese anhelado sueño del arquitecto, y estamos por demás, creo que cada uno de los que conformamos parte agradecidos de que nos haya convocado, porque de verdad es un honor que lo haya hecho. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para el arquitecto Moscoso. Bueno, mil gracias. Gracias por su presencia. Voy a tratar de ponerme al tono de la época, ¿no? Por eso pedí a mi amigo que me ayude con los medios digitales, porque la época, los tiempos pasan y algunos nos vamos quedando un poco cortos en el sistema de medios. Pero gracias a Dios tenemos unas extensiones. Las extensiones son los hijos y las personas nuevas que seguramente van a asistir a este centro. Mientras me lo prepara Javier, yo voy a aprovechar de utilizar esta copa. No voy a brindar nada. Después tal vez lo haremos. Cuando se refiere a Augusto de hablar de un foro, en un foro tiene que haber diferentes opiniones y había que aprender a respetar la opinión de la gente, de ninguna manera imponerse. Y entonces por eso en cada conversatorio van a haber 3 personas que intervengan y vamos a procurar que tenga equilibrio de género, es decir, que de las 3 personas por lo menos una sea mujer, ya al revés, por lo menos sea uno hombre, que además sea cuestión generacional, que por lo menos exista algún joven antiguo, así decimos, ¿verdad? Puede ser o no. De modo de que el tema que enfoquemos tenga esa riqueza que tenemos, ¿no? Porque nadie tiene la verdad. Y yo voy a aprovechar esta copa para lo siguiente, ¿no? Si alguien ve de la parte de arriba esta copa, así, ¿qué va a ver? Va a haber un anillo de vidrio. ¿Está viendo la realidad? Sí. Si alguien ve aquí abajo, ve un círculo de vidrio, no anillo de vidrio. Si alguien lo ve de frente, ve la copa. Si alguien está dentro y ve un túnel de vidrio. Pregunta, ¿quién tiene la razón? Todos. Esa es la realidad, no es única. Entonces la realidad debe acomodarse a todo. Pero la realidad con seguridad motiva probablemente algunos otros elementos que yo quería, no sé si lo tenemos listo, mostrar, porque una realidad que puede ser vista de diferente manera es un elemento indudablemente de referencia, ¿no? Cuando voy a hablar de género, voy a hablar, antes de los puntos de vista, voy a hablar de los 5 sentidos. Algunas personas dicen que son 6 sentidos. Y yo creo que sí, porque a los sentidos, digamos, tradicionales,
que se dan de la vista, el oído, el olfato, el tacto, etcétera, etcétera, se debería notar uno más, que es la intuición. Y es otro punto de vista que puede verse, claro que sí. Yo me recuerdo mucho cuando hace muchísimos años mi mamá estaba hospitalizada para ir a tener la hija menor, mi hermana menor. Y va mi papá, y yo había estado jugando con un carro, me accidento, me rompo la mano y me raspo la cara. Mi papá va y le pregunta a mi mamá, ¿y qué es del Mario? No ha venido ahora. ¿Qué le ha pasado? Nada. Algo le ha pasado. ¿Qué es eso? Intuición. ¿Y quiénes desarrollan más eso? Las mujeres. ¿Había que tomar en cuenta eso? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, aparte de los sentidos, que más o menos pueden observar la parte totalmente física, hay otro elemento de concebir la realidad. Por otra parte, también tendríamos que observar el problema generacional. Y en el problema generacional hay cosas realmente interesantes, ¿o no? Yo recién me estaba enterando que yo pertenezco a la etapa de platino, ¿no? Sí, seguramente por eso será por este color, ¿no? Que son la gente que vivió de la década del 46 al 64. Y nació en esta época, nació. Estas personas más o menos estamos alrededor de los 50 hasta los 70 y tantos años. 73, gracias. Pero, ¿qué es esta? Yo digo, no pude tenía antes una reglita de cálculo, porque ahora tenemos esto. Pero antes no había, calculábamos con unas reglitas y se daba la vuelta, se veía la operación. Luego vino las calculadoras, etcétera, etcétera. Y esta es la maravilla que hace que a veces no queramos pensar, si no nos acudimos a esto, pero indudablemente es un avance. Nosotros venimos de una generación, antes la generación de la guerra de Chaco. Mis padres, mis tíos lloraban cuando hablaban de la guerra de Chaco. Esa gran tensión que hubo. Nosotros somos parte de otra generación que también hubo un enfrentamiento, no tan trágico, pero doloroso, que en ese caso fue las guerrillas. Yo estaba en la universidad cuando se dieron las guerrillas. Hubo una conmoción indudable. Anteriormente hubo, la de nuestros padres también, y nosotros captamos la parte última de la reforma agraria. En síntesis podría decir que nosotros de esta generación, la de platino, vivimos de una generación realmente atormentada por la tecnología. Si no, cada día que no nos actualizamos estamos fuera. Los medios, para decirles, yo he podido ver todavía la televisión en blanco y negro, impensable para la gente joven, ¿verdad? He visto todavía las grabadoras de cinta. Y actualmente hay las otras generaciones, las que les han llamado la X, la Y y la Z. La X, que corresponde más o menos al tiempo de los años nacidos al 40, 50, del 65 al 70, tiene más o menos de 40 a 54 años. Esa generación ya tuvo de alguna manera impacto de los medios de comunicación, de la televisión a colores, todo aquello. Luego la televisión Y, que viene desde el año 80 al 2000, por eso se llama la del Millennium. Y esta sí, de alguna manera, esta generación casi tiene personajes nativos digitales, porque nacen con eso. Y peor aún la generación Y, que comienza el año 2000 y que está ahora recién con tal vez 19 años, en la que está inmerso en otra lógica. Pregunta, ¿vale la pena escuchar a todas estas generaciones? Yo creo que sí. ¿Cómo rescatamos el pensamiento de el valor que tienen esas generaciones, el valor que tiene la diferencia de género? Y otra cosa más, la diferencia de espacio. La persona que vive aquí tiene una concepción muy diferente que la que vive en China y la que vive en otro lugar. Y ni siquiera tan distante, la que vive en Cochabamba. Yo quiero relatar algo que me pasó hace muchos años. Yo caminaba, era un caminante, estaba caminando por el altiplano. Y resulta que me había perdido. Llego a la casa de un campesino y le digo, amigo, ayúdame, no sé dónde estoy yendo. Había llovido un poco. Entonces me dice, es por aquí. Estaba yendo a Copacabana a pie.
y me dice, es aquella dirección, pero ¿me puedes acompañar un trecho por lo menos para que me dé cuenta? Porque estaba oscuro, no veía nada. Pero ¿cómo no vas a ver si se ve claro? Pero yo no veo. Bueno, pues comenzamos a andar y de rato en rato yo veía unas cosas luminosas, porque había luna, y saltaba. Y me dice, ¿eres tonto? Me dice. Saltes justamente a los charcos. Claro, la parte luminosa era lo que iluminaba los charcos. Y nosotros, los que viven en la ciudad, estamos acostumbrados a pisar las cosas que se iluminan, no las partes oscuras. Claro, dice, sí, voy a pisar las partes oscuras. Pero era 2 pasos que daba y después otra vez volvía a tirar al charco. Porque mi mente había estado acostumbrada a ese tipo de pensamiento. Entonces, cuando volví a la ciudad, yo casi pido perdón a los campesinos que querían cruzar la calle, un semáforo, y no sabían si cruzar o no cruzar. Y algún desubicado le decía, pero esos campesinos tontos no pueden cruzar la calle. Y entonces yo me acordaba lo que el campesino me dijo, ¿eres tonto? Y realmente las culturas, la enseñanza que nos dan las culturas, también debemos considerar. Entonces quisiéramos también que en este foro existe esa gente con otro tipo de visión de cultura de espacio. O sea, estoy hablando de diferentes realidades. Yo les voy a pasar ahora, puedo ver algunas imágenes. Lo estoy haciendo bien, nomás creo. Preguntas que tenemos que hacernos, no sé si todos ven, ojalá que sí. Orgullo de mucha gente. ¿Dónde vives? En una gran metrópoli. Yo no sé si estaríamos orgullosos. Y yo digo aquí, con el permiso de nuestro director académico de la universidad y decano también, Javier, estamos haciendo bien las cosas. Estamos haciendo bien las cosas. Si estas son las ciudades de las que nos orgullecemos, México, Sao Paulo, ¿y dónde está el ser humano? No sé. Será una pregunta de reflexionar también, seguramente. En cuanto a la alimentación, ni qué se diga, ¿no? Cuestión de moda, personas de contraflacas, los otros que quieren, los otros que no tienen que comer, los otros que comen en exceso. ¿Qué pasa? ¿No sería un tema que también tendríamos que tratar y hablar aquí? La superpoblación en nuestras ciudades cada vez son más grandes y generamos fíjense, el transporte, ¿eso es transportar gente? ¿O la forma de vivir? ¿Esa es su forma de vida? ¿De qué nos podemos sentirnos orgullosos ahora? ¿Seguimos? La contaminación ambiental, ni qué se diga, ¿verdad? Es un tema que tenemos que hablar. Mientras podamos hablar o no, tendríamos que hablar. Seguimos. Esto es algo que nos toca ahora, ¿no? Cada año se cortan 16 millones de hectáreas de bosque y probablemente más en Sudamérica, y peor aún con la tragedia que estamos viviendo ahora, ¿no? Se dice, vamos a ampliar las fronteras agrícolas, ¿no? ¿A precio de qué? Bueno, hay que fomentar seguramente algo que no se llama calidad de vida. Fíjense ustedes estos edificios que hacemos, pero yo no puedo distinguir, no sé si ustedes me ayudan a distinguir entre el edificio de la izquierda y el de la derecha. Uno es una granja de pollos amontonados unos encima de otros, y el otro es gente amontonados uno encima de otros. ¿Cuál es la diferencia? Dudo. Seguimos. Esto todavía antes era el paisaje cochabambino, para los que hemos podido vivir los túneles verdes, ir a Sacaba, ir a Tiquipaya, ir a Quillacollo. Estos eran los túneles verdes hermosísimos que podíamos pasear, caminar. Nuestro colectivo, que era un celeste que iba a Sacaba, pasaba por ese metro. Y ahora estos son los túneles de verdes. Esto es lo que hemos hecho. Pero digo, ¿qué nos pasa? Es que es el desarrollo, ese progreso. ¿Seguimos? En cuanto a imagen y cultura, no sé si ustedes conocen, se dicen que las primeras casas en el Valle de Cochabamba eran en forma de putucos. Estas todavía estaban, yo no sé si serán en Laguna Carmen, aquí en el Valle Central.
¿Nos tendríamos que sentir orgullosos de ese tipo de imagen plástica? Claro que sí. ¿Y por qué no hacemos entonces esto? ¿Por qué las escuelas de arquitectura no fomentan aquello? ¿Qué está pasando? ¿Seguimos? Esta es una vista aérea de la famosa ciudad Jardín. Fíjense qué de jardín tiene. En nuestro Cerro San Pedro todavía que queda como baluarte, y ojalá que podamos impulsar el proyecto que se llama el Parque Metropolitano. Parque Metropolitano de altura, que hace tiempo estamos hablando de eso, ojalá que pueda ser. ¿Seguimos? Miren nuestro Cerro Verde. Y estas son las calles que hacemos, y nos preguntamos, ¿y el peatón dónde va? Es la Oquendo, el ensanche de la Oquendo. Uso de las aceras. Yo no estaría en discusión, no, las aceras no se pueden utilizar, se pueden y se deben utilizar. Tendría que haber un reglamento. Esta, no sé, de un restaurante del Prado, no me parece mala intervención, porque está cogiendo al ser humano. Pero hay el reglamento, a rajatabla, no se puede ser. Entonces a las personas con pocos recursos las votamos. Había que hacer una gestión interesante para ese aspecto. ¿Seguimos? Todos los edificios en la ciudad tienen lo que se llama el lugar de eventos, el clubhouse, ¿no? Y resulta que la ciudad no tiene. ¿Y qué hace el ciudadano común? Bloquea una vía, pone sus asientos y viva la fase. ¿Sí? ¿Seguimos? El río Rocha, ni qué decir. Hablamos, conferencias, nada, y no hemos hecho nada hasta ahora. Bien. Con la intervención del arquitecto Moscoso hemos concluido, pero antes, por favor, no se retiren porque hay anuncios importantes. Además, quiero invitar a quien es parte también del directorio. Para nosotros es como un liderazgo de acción, como la hormiguita más trabajadora. Así que voy a pedirles un fuerte aplauso, por favor, para Roxana Neri. Todos la conocen. Para las palabras finales. Muchas gracias. No saben la alegría que nos da el verlos, el tenerlos en esta mañana de domingo, en este lugar, que no sé si además ustedes sienten, tiene una energía muy especial. Por la misma estructura, por la luz que acá nos ilumina y por esto que tenemos aquí atrás. Por lo tanto, a ustedes este mensaje les dirá cuánto amor le ha puesto el arquitecto a este lugar cuando lo ha construido. Por lo tanto, también para nosotros los cochabambinos y quienes estamos presentes hoy, realmente un privilegio estar acá, disfrutar de esto, pero sobre todo irnos con el mensaje que el arquitecto hace un momento mencionaba, y de igual manera el doctor Villarruel. Solamente agradecer muchísimo a ustedes la presencia y agradecer sobre todo a este grupo de personas, jóvenes, mayores, intelectuales o ciudadanos de a pie, que estamos apoyando la iniciativa que ha tenido el arquitecto Moscoso para poder generar este espacio cultural, para seguir puliendo el espíritu y el alma y para generar conocimiento y ojalá en el futuro ser un aporte, no solamente al tema intelectual, sino a los temas operativos, que acá se han mostrado temas hasta del transporte o de la contaminación y cuántos temas que tenemos pendientes por hablar. El día de hoy hemos estado, quienes formamos parte de este grupo que está iniciando, agradecer mucho a Gunter y al grupo de Yabú, porque siempre está comprometido y nos ha dado grandes conocimientos hoy. Agradecer a la señora Ítala de Mamán, a Roselena Novillo, a Dani, que él va a explicar también un poco de lo que significa este logo, que también ha sido motivo de grandes conversaciones y discusiones, al doctor Villarruel, a Paola, que como ustedes verán en su estado de gestación, de igual manera le está poniendo el empeño hoy con su familia y con su niño, pero que teníamos todas las ganas de que esto salga adelante y con el apoyo de ustedes se está logrando. Y a un pilar fundamental
porque hoy tenemos la filmación, la grabación y todos los detalles gracias al apoyo de la Universidad Mayor de San Simón a través de Constantino, que está con su gente acá para poder grabar esto, que va a terminar siendo un documento que a futuro las personas o los jóvenes o quien tenga interés de tal vez de recapitular va a tener como dato y como información. Entonces el día de hoy se les agradece muchísimo su presencia. Preparados estamos para el 29 de septiembre, donde tendremos la conferencia Conversatorios de Raíz, que ustedes, yo quiero que lo lleven bien en es Conversatorios de Raíz. Tiene un nombre profundo, precisamente para lo que quisiéramos recuperar para Cochabamba, que es el diálogo, el análisis, la investigación, el conocer más de nuestra ciudad y de muchos otros temas. Mil gracias. Voy a pedir a Dani que tal vez pase ya finalizando, porque como el arquitecto muy bien decía, también intentamos mantener un equilibrio en el tema de generacional, género y generacional. Aquí tenemos una persona muy joven que ha contribuido con mucho genio a poder generar este logo, que también tiene una explicación. Entonces, por mi parte, agradecerles muchísimo. Gracias por lo de hormiguita. Esperamos ser siempre un aporte. Esperamos ser siempre un aporte humilde y sencillo para nuestra yacta. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel García y brevemente les explico esto. Surge inspirado en el espacio en el que nos reunimos y empezamos a pensar, y pues reúne una vista de un árbol desde encima. Tenían una animación hace unos minutos acá. Tenemos igual como que unas raíces esparciendo, y en general, bueno, es una mandala que ha debido ser algo inconsciente que me ha inspirado de este salón y este detalle que tenemos acá arriba, pero es una expresión geométrica muy significativa que nos va a acompañar y va a acompañar a este centro durante toda su existencia. A continuación les damos un breve adelanto. Este es el conversatorio la temática que se viene el siguiente mes, Cochabamba Profunda, y esta es una fotografía que tomé desde el Pico Tunari. Podemos ver a la ciudad allá, entonces hay muchas interpretaciones que se le puede dar a esta imagen, ¿no? Y ha servido para precisamente reflejar esta intención de Cochabamba Profunda. Y tenemos un túnel, fíjense en estos dos, en este espacio en el Tunari. Y pues, ¿qué podría representar esta imagen? La inspiración de un artista ante la luz que puede emanar nuestra ciudad, la forma que tiene nuestra ciudad vista desde acá, las estrellas, exacto, son dos cielos también. Entonces, los esperamos este próximo mes. De veras va a estar muy interesante, porque tenemos artistas que trabajan el arte desde diferentes técnicas, música, pintura y demás. Y pues nada, muchas gracias por todo. Ha sido un placer trabajar con este equipo y gracias. Muy buen día a todos. Muy bien. Como se ha dicho durante todas las presentaciones, se busca una diversidad generacional. Hago hincapié en esto para que ustedes puedan también convocar a sus hijos, sus sobrinos, los vecinos y demás, para que pueda también haber mucha más gente joven involucrada con la cultura, porque al final es lo que queremos y es lo que se necesita. Por eso también estamos apostando a medios nuevos, a plataformas digitales. Estamos en el Facebook, por favor denle like y entérense de todo. Ateneo SEC se llama, Centro de Estudios Culturales. Vamos a tener fotografías en el Instagram también, y ya tenemos los datos de ustedes, les vamos a mandar información a su WhatsApp. ¿Para qué? Para que podamos involucrarnos más, utilicemos la tecnología para bien, y les reiteramos aquello, ¿no? Nos va a hacer mucho bien que ustedes puedan hacer la publicidad boca a boca, que hablen bien de nosotros y que por favor inviten para que el 29 la gente esté aquí y podamos hablar de Cochabamba Profunda. Así que les pido un fuerte aplauso para ustedes por haber venido, por haber invertido su tiempo.